cálido amanecer de verano iluminaba la pequeña casa de Marta, situada en las afueras de un tranquilo pueblo rodeado de colinas verdes. Los rayos del sol atravesaban las cortinas de la habitación donde Sara, una niña de 12 años, se despertaba al ritmo pausado de un gallo distante y el suave susurro del viento entre los árboles. Era el segundo día de su visita a la casa de su abuela, un refugio que siempre había sentido como un lugar mágico, lleno de historias y secretos que esperaban ser descubiertos. El aroma a panqueques recién hechos la atrajo hacia la cocina. Allí estaba Marta, una mujer de cabello plateado que llevaba un delantal bordado con flores. Canturreaba una melodía mientras mezclaba algo en un cuenco. Su rostro irradiaba calma y alegría, reflejando años de sabiduría y amor acumulados. Sara se sentó a la mesa, aún con los ojos medio cerrados, y recibió un cálido saludo. «Buenos días, pequeña dormilona. Pensé que hoy te ganaría el apetito antes de salir a explorar», dijo Marta con una sonrisa traviesa. Sara rió mientras se servía una porción generosa de panqueques. Había algo especial en las mañanas en esta casa. La conversación era ligera y fluía con naturalidad, desde las novedades de la escuela de Sara hasta los pequeños triunfos de Marta en su jardín. Pero algo captó la atención de la niña mientras miraba por la ventana, un movimiento sutil entre las flores que bordeaban el jardín. «Abuela, mira allí, junto al rosal, ¿qué es eso?», preguntó Sara, señalando con el tenedor. Marta entrecerró los ojos, pero su vista ya no era tan buena como solía ser. «No veo nada extraño, cariño. Tal vez un conejo, o tal vez uno de esos gatos callejeros que suelen merodear por aquí». Sin esperar una respuesta más precisa, Sara dejó su desayuno a medio terminar y salió corriendo hacia el jardín. El aire fresco de la mañana la envolvió mientras cruzaba el pequeño patio, avanzando con cuidado para no asustar a lo que fuera que se escondía entre las flores. Su corazón latía rápido, una mezcla de curiosidad y emoción. Allí, agazapado junto al rosal, vio algo que la dejó sin palabras. Era un animal pequeño, con orejas puntiagudas y manchas oscuras en su pelaje dorado. Tenía unos ojos grandes, de un intenso color ámbar, que la observaban con atención. Sara contuvo la respiración, sintiéndose al mismo tiempo fascinada y cautelosa. El animal, claramente un cachorro, no mostró señales de huir. Inclinó ligeramente la cabeza, como si también intentara entender qué o quién era esa figura que lo miraba tan fijamente. Su diminuto tamaño contrastaba con las garras que asomaban de sus patas, una señal de que no era un gato doméstico cualquiera. «¿Qué haces aquí, pequeño?», murmuró Sara, dando un paso lento hacia él. El animal dio un pequeño salto hacia atrás, pero no huyó del todo. Su actitud era más de curiosidad que de miedo. Sara, consciente de que debía ser cuidadosa, se acuclilló para parecer menos intimidante. Permanecieron así, mirándose, durante lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente volvió a entrar a la casa para contarle a Marta lo que había encontrado, lo hizo con el corazón acelerado. La abuela, que había terminado de limpiar la mesa, la escuchó con una mezcla de asombro y confusión. «¿Un cachorro de lince? ¿Estás segura? Eso no puede ser. Tal vez sea un gato de alguna casa vecina», dijo Marta, aunque el entusiasmo de Sara la hizo dudar. «Ven a verlo, abuela». «Tienes que verlo tú misma», insistió la niña, tomándola de la mano y llevándola al jardín. Marta se detuvo en seco al ver al pequeño animal, que ahora jugaba con una hoja caída, como si fuera un gatito. Frunció el ceño, esforzándose por identificarlo. «Ahora que lo miro bien. Oh, cariño, creo que sé de dónde viene. Un hombre vino hace unos días. Me dijo que era un gatito de una raza especial, algo exótica. Pensé que sería un buen regalo para ti. No me di cuenta de que no era lo que parecía», confesó Marta, con una mezcla de vergüenza y sorpresa. Sara la miró boquiabierta. «¿Un hombre te lo vendió, abuela? Esto no es un gato. Es un lince»,
Un animal salvaje. Marta se llevó una mano al pecho. ¿Un lince? ¿Estás segura? Pero parecía tan pequeño, tan indefenso. No pensé que fuera un animal salvaje. Sara suspiró, pero no podía culpar a su abuela. Sabía que su vista no era la mejor y que alguien había aprovechado eso para engañarla. Lo que quedaba claro ahora era que ese pequeño lince, por las razones que fueran, estaba allí con ellas. Durante un momento, ambas quedaron en silencio, observando al animal, que seguía explorando el jardín con movimientos torpes pero gráciles. Había algo en el que inspiraba ternura, una fragilidad que contrastaba con su naturaleza salvaje. Marta rompió el silencio con una voz suave pero decidida. Bueno, ya está aquí, y parece que confía en nosotras. No podemos simplemente dejarlo a su suerte. Tal vez este sea nuestro destino. Sara asintió lentamente. Había algo en la forma en que el lince las miraba, como si también estuviera decidiendo si podía confiar en ellas. Finalmente, tomó una decisión. Está bien, abuela. Pero si vamos a cuidarlo, debemos hacer las cosas bien. Tenemos que aprender sobre él, asegurarnos de que esté sano y de que tenga lo que necesita, dijo, sintiendo una mezcla de responsabilidad y emoción. Marta sonrió con orgullo. Sabía que dirías eso. Ahora, lo único que falta es darle un nombre. Sara pensó por un momento antes de responder con una sonrisa, Rocky. Es fuerte y valiente, como un luchador. En los días siguientes, Sara y Marta se dedicaron a cuidar de Rocky. La niña pasaba horas observándolo, aprendiendo sus comportamientos, mientras Marta buscaba información en los libros antiguos de la casa. Descubrieron que, aunque era un animal salvaje, Rocky tenía una sorprendente disposición amistosa, como si entendiera que estaba en un lugar seguro. Sin embargo, mientras crecía su conexión con él, también lo hacían las preguntas sobre su futuro. ¿Podrían mantenerlo con ellas para siempre? ¿Qué desafíos enfrentarían al cuidar a un lince en una vida que no estaba diseñada para un animal así? Lo único que ambas sabían con certeza era que Rocky ya no era solo un invitado en su hogar, era parte de su familia. Los primeros días con Rocky en casa fueron una mezcla de asombro, aprendizaje y pequeños desafíos que Sara y Marta enfrentaron con una inesperada naturalidad. El lince parecía entender que estaba en un lugar seguro, pero no por eso dejaba de mostrarse desconfiado a momentos. Cada paso hacia la confianza mutua era un logro que llenaba la casa de una sensación de triunfo silencioso. Rocky pasaba gran parte del tiempo explorando el jardín. Al principio, parecía cauteloso, caminando con movimientos cuidadosos entre los arbustos y olfateando cada rincón como si aún no pudiera creer que ese lugar era suyo. Sara lo observaba desde la ventana, notando cómo su curiosidad superaba su miedo. Pronto, el pequeño lince comenzó a relajarse. Lo descubrieron persiguiendo hojas arrastradas por el viento, saltando con torpeza para atrapar insectos, o simplemente tumbado bajo el sol, disfrutando de la calidez del césped. Cuidar de Rocky implicaba una serie de adaptaciones para las dos. Marta, acostumbrada a alimentar a los pájaros y ocasionalmente a gatos callejeros, ahora aprendía sobre las necesidades específicas de un lince. Una visita al veterinario local confirmó que Rocky estaba sano, pero necesitaría una dieta especial y un espacio seguro donde pudiera moverse sin peligro. El veterinario, aunque sorprendido por la inusual mascota, les dio consejos prácticos y les recordó la responsabilidad que implicaba tener un animal así. En casa, Sara descubrió que Rocky no era solo un habitante más, sino una criatura con una personalidad única. Era juguetón, casi como un cachorro, pero también tenía momentos de independencia en los que desaparecía en el jardín, observando el horizonte como si recordara un mundo al que no podía regresar. Sara respetaba esos momentos y esperaba pacientemente a que volviera. Pero cuando Rocky estaba de humor para interactuar, era imposible no reírse con sus travesuras. Una tarde, mientras Sara intentaba leer un libro en el sofá, Rocky decidió que el marcador de páginas era un juguete ideal.
con movimientos rápidos y precisos, lo arrebató de las manos de Sara y lo llevó al otro lado de la sala, desafiándola con una mirada que decía claramente: «Atrévete a atraparme». La persecución que siguió llenó la casa de risas y el suave sonido de las patas del lince deslizándose por el suelo de madera. Marta, por su parte, quedó fascinada con el lado más cariñoso de Rocky. A menudo, cuando se sentaba en su silla favorita para tejer, el lince se le acercaba con pasos sigilosos y se acomodaba cerca de sus pies, ronroneando suavemente. Era un sonido que ambas encontraron inesperado y reconfortante, una señal de que Rocky comenzaba a sentirse parte de la familia. Sin embargo, no todo fue tan fácil. Los vecinos pronto se enteraron de la presencia de Rocky. Al principio, fueron solo rumores. Unas orejas puntiagudas asomando entre los arbustos del jardín o un destello de su pelaje dorado eran suficientes para desatar especulaciones. Una vecina, la señora Álvarez, famosa por su inclinación a exagerar, fue la primera en acercarse a Marta. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Tienes un animal salvaje en tu jardín?, preguntó, con una mezcla de temor y curiosidad. Marta, con su habitual calma, sonrió. Es un lince joven que necesitaba ayuda. Ahora está con nosotras mientras decidimos qué es lo mejor para él. La respuesta no pareció tranquilizar del todo a la señora Álvarez, quien prometió mantenerse al tanto mientras se alejaba, lanzando miradas nerviosas hacia el jardín. Sara también enfrentó preguntas en el pequeño mercado del pueblo. Algunos niños se mostraban fascinados y pedían ver a Rocky, mientras que otros adultos expresaban su preocupación por la seguridad. A pesar de las opiniones divididas, la familia decidió mantener una actitud abierta. Sara se ofreció a mostrar a los vecinos cómo Rocky no era una amenaza y cómo estaban tomando todas las precauciones necesarias para cuidarlo. Una tarde, invitaron a algunos de los vecinos más cercanos a observar al lince desde el otro lado de la cerca. Marta preparó té y galletas, mientras Sara explicaba cómo Rocky había llegado a sus vidas. La curiosidad pudo más que el miedo, y poco a poco, los visitantes comenzaron a ver a Rocky no como un peligro, sino como un ser curioso y único. El pequeño lince, ajeno al revuelo que causaba, parecía disfrutar de la atención. En un momento especialmente memorable, comenzó a jugar con un cordel que Sara había traído para mostrar su comportamiento juguetón. Las risas de los niños y la sorpresa en los rostros de los adultos transformaron lo que había sido escepticismo en admiración. No obstante, la convivencia no estaba exenta de desafíos. En más de una ocasión, Rocky mostró sus instintos naturales. Una mañana, Marta descubrió que había escapado del jardín al seguir un rastro de olor. Aunque volvió por sí mismo, cubierto de hojas y con un aire triunfal, el incidente dejó claro que necesitarían reforzar las medidas para mantenerlo seguro. A medida que pasaban los días, Sara y Marta aprendían a anticipar las necesidades y comportamientos de Rocky, adaptándose no solo a su presencia, sino también al vínculo que estaba creciendo entre ellos. Las dudas iniciales de algunos vecinos comenzaron a disiparse, y aunque todavía quedaban quienes veían con escepticismo la idea de tener un lince como parte de la comunidad, Sara y Marta estaban decididas a demostrar que Rocky merecía una oportunidad. La casa, antes tranquila y rutinaria, ahora rebosaba de energía y desafíos. Rocky no era solo una mascota, se había convertido en un catalizador de nuevas experiencias, lecciones, y sobre todo, en una fuente inesperada de amor y conexión. Rocky creció rápido, y con cada día que pasaba, su transformación se volvía más evidente. Su cuerpo esbelto comenzó a ensancharse, y sus patas, que alguna vez parecían desproporcionadas, ahora eran fuertes y ágiles, diseñadas para cazar en la naturaleza. Su pelaje, de un tono dorado con motas negras, se volvió más denso y brillante, reflejando una salud óptima gracias a los cuidados de Sara y Marta. Sin embargo, a pesar de su imponente apariencia, seguía siendo el mismo lince juguetón y curioso que había llegado a sus vidas. Las travesuras de Rocky no tardaron en convertirse en parte de la rutina diaria. Una de las más memorables ocurrió una mañana cuando Marta decidió hornear su famoso pan de nueces.
mientras la abuela preparaba los ingredientes, Rocky, intrigado por los aromas, saltó ágilmente sobre la mesa, derramando un frasco de harina en el proceso. El resultado fue un desastre culinario, pero la escena de Rocky cubierto de harina, con las orejas apuntando hacia arriba y un ronroneo de aparente orgullo, hizo que ambas estallaran en carcajadas. Sara, por su parte, descubrió que Rocky tenía un gusto peculiar por los zapatos. Ningún par estaba a salvo. Una tarde, al regresar de un paseo, encontró uno de sus tenis colgado del árbol en el jardín, colocado allí por el lince como si fuera un trofeo. Aunque a veces frustrante, estos momentos también eran entrañables, recordándoles que convivir con un animal salvaje era tan impredecible como gratificante. La conexión de Rocky con Marta fue algo especial. A pesar de su energía desbordante, parecía intuir la fragilidad de la anciana. A menudo, cuando Marta se sentaba en su sillón con una manta y una taza de té, Rocky se acercaba lentamente, sin sus habituales saltos abruptos. Con una suavidad sorprendente, se tumbaba a su lado, apoyando su gran cabeza en el regazo de ella, mientras ella acariciaba su pelaje con manos temblorosas pero llenas de cariño. Para Marta, esos momentos eran un bálsamo para el alma, una compañía que llenaba el vacío de los días solitarios. Con Sara, la relación era diferente, pero igual de profunda. Rocky parecía verla como su igual, su compañera de juegos y aventuras. A menudo lo encontraba esperando en la puerta del jardín, ansioso porque lo siguiera. Un día, Sara decidió llevarlo a un claro cercano al bosque, lejos de las miradas curiosas de los vecinos. Allí, Rocky pudo correr libremente, saltando entre los matorrales y trepando a los árboles con una agilidad que dejaba a Sara sin aliento. Era como ver a una criatura renacida, conectada con su instinto, pero siempre regresando a ella con un gesto que parecía decir, «Gracias por confiar en mí». Sin embargo, no todo eran juegos y risas. A medida que Rocky crecía, también lo hacían los retos. Su fuerza aumentada significaba que podía abrir puertas que antes le resultaban inaccesibles. Una noche, Marta lo encontró intentando abrir el refrigerador, claramente interesado en un pedazo de pollo que estaba dentro. Aunque era un problema logístico, Sara y Marta no podían evitar admirar su inteligencia y capacidad de resolver problemas. Los vecinos, que al principio veían a Rocky con cierta cautela, comenzaron a cambiar su percepción. Un día, durante una pequeña reunión en casa de Marta, Rocky sorprendió a todos al entrar tranquilamente en la sala y sentarse junto a la chimenea, como si entendiera que debía comportarse. Los niños que estaban presentes lo miraron con asombro y, tras obtener la aprobación de Sara, se acercaron tímidamente para acariciar su pelaje. Rocky, lejos de mostrar incomodidad, se tumbó en el suelo, permitiendo que lo rodearan. Fue un momento que derritió cualquier rastro de desconfianza. Con el paso del tiempo, Rocky no solo creció físicamente, sino que también se integró emocionalmente en la familia. Su vínculo con Sara era casi indescriptible. Había noches en las que, mientras ella leía en su habitación, él se acercaba sigilosamente, subiendo a la cama para acurrucarse a sus pies. Aunque Sara intentaba mantener ciertas reglas, como no permitir que Rocky subiera a los muebles, esas noches eran la excepción. La calidez de su presencia era demasiado reconfortante como para rechazarla. Para Marta, Rocky era un recordatorio constante de la belleza de lo inesperado. A menudo le decía a Sara: ¿quién hubiera pensado que, a mi edad, tendría un lince como compañero? Él ha traído algo especial a esta casa. Algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Rocky, por supuesto, no entendía las palabras, pero parecía captar el tono y respondía con un suave ronroneo, frotando su cabeza contra la mano de Marta en un gesto que decía más que cualquier palabra. La convivencia con Rocky no solo transformó la dinámica de la familia, sino también sus corazones. A través de él, Sara y Marta aprendieron que el amor no tiene límites ni formas predefinidas. La conexión que construyeron con este extraordinario animal se convirtió en un lazo que fortaleció su relación como abuela y nieta,
y les recordó el valor de aceptar lo impredecible con los brazos abiertos. Y mientras Rocky seguía creciendo, con su imponente figura pero alma gentil, se hizo evidente que no era simplemente un invitado temporal en sus vidas, era, sin duda, parte de la familia. Los conflictos no tardaron en aparecer. A medida que Rocky crecía, también lo hacían las preocupaciones de quienes vivían cerca. Lo que al principio había sido visto como un gesto noble y peculiar, ahora comenzaba a generar murmullos de inquietud entre los vecinos. Algunos mencionaban en voz baja que un animal como Rocky no pertenecía a un barrio residencial, mientras otros advertían que, por muy domesticado que pareciera, seguía siendo un lince, un depredador por naturaleza. Una tarde, mientras Marta regaba las flores del jardín delantero, la vecina de al lado, la señora Gómez, se acercó con expresión preocupada. «Marta, entiendo que te encariñaste con ese animal, pero, ¿has pensado en lo que podría pasar si ataca a alguien? Es un lince, no un perro o un gato. Y lo digo por el bien de todos». Marta, que siempre había sido una mujer serena, sintió un nudo en el estómago. Aunque amaba profundamente a Rocky, no podía ignorar las palabras de su vecina. Esa noche, mientras se sentaba en su sillón con una taza de té, las dudas comenzaron a invadirla. Observó a Rocky tumbado junto a sus pies, su cuerpo grande y musculoso estirado, y no pudo evitar preguntarse si estaban haciendo lo correcto al mantenerlo con ellas. Por otro lado, Sara se enfrentaba a un dilema similar, aunque desde una perspectiva diferente. Durante un paseo al bosque cercano, Rocky, que normalmente permanecía cerca de ella, de repente salió disparado hacia un arbusto, emergiendo segundos después con un conejo entre sus dientes. Sara quedó petrificada al ver al conejo, todavía vivo, moviéndose desesperadamente. «Rocky, suéltalo», exclamó, con una mezcla de desesperación y miedo. A regañadientes, el lince dejó caer su presa, pero no sin antes mirarla con una expresión que Sara interpretó como confusión, casi como si cuestionara su reacción. Fue un momento que dejó en evidencia el contraste entre su vida como parte de una familia y sus instintos salvajes, algo que Sara sabía que no podía ignorar. Esa noche, madre y nieta discutieron por primera vez desde la llegada de Rocky. «Sara, quizás la señora Gómez tenga razón. Rocky no es un animal doméstico. Lo hemos criado como si lo fuera, pero no podemos cambiar su naturaleza. Quizás lo mejor sea considerar liberarlo en su hábitat», dijo Marta con un tono de preocupación genuina. «¿Liberarlo? Pero no sabrá cómo sobrevivir, abuela. Lo hemos cuidado desde que era un cachorro». «Él es parte de nuestra familia ahora», respondió Sara, con lágrimas contenidas. «Y eso es lo que me preocupa. ¿Es justo para él vivir una vida que no le corresponde?», replicó Marta, con la mirada fija en la taza de té entre sus manos. Las reflexiones de Marta comenzaron a calar hondo. Se sentía dividida entre su amor por Rocky y el temor de estar negándole la vida que merecía. Pero no era una decisión sencilla. Rocky, a pesar de sus instintos, también mostraba un apego profundo hacia ellas. En muchas ocasiones, Sara lo encontraba mirando por la ventana hacia el bosque, como si algo en su interior lo llamara, pero siempre regresaba al calor del hogar, al lugar que reconocía como suyo. Con el tiempo, los desafíos se hicieron más evidentes. Rocky había aprendido a abrir la despensa, y en una ocasión, destrozó un saco de harina mientras buscaba algo que comer. Además, su tamaño y energía requerían más espacio del que la pequeña casa podía ofrecer. Sara intentó compensar llevándolo al bosque con más frecuencia, pero cada visita era un recordatorio de que Rocky no era completamente libre. Un día, Sara decidió buscar la opinión de un experto en fauna salvaje. Llamó a un centro de rehabilitación cercano y habló con un biólogo llamado Martín. «Entiendo lo mucho que aman a Rocky, pero un animal como él tiene necesidades específicas. Por más que lo críen en un entorno doméstico, sus instintos no desaparecerán. Es posible que esté dividido entre su apego a ustedes y su naturaleza salvaje»,
explicó Martín con paciencia. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó Sara, sintiendo que su corazón se encogía. No digo que deban liberarlo de inmediato, pero quizás puedan comenzar a preparar una transición gradual. Hay santuarios donde podría adaptarse a un entorno más cercano a su naturaleza, con seguridad y sin riesgos. La conversación dejó a Sara con un peso en el pecho, pero también con una idea clara: debía encontrar una solución que equilibrara el bienestar de Rocky y el suyo propio. Esa noche, compartió lo que había aprendido con Marta. Aunque ambas sabían que no sería fácil, acordaron explorar todas las opciones antes de tomar una decisión. Mientras tanto, Rocky continuaba siendo un enigma. Había días en los que parecía completamente adaptado a su vida doméstica, siguiendo a Sara por la casa o jugando con los juguetes que le compraba. Pero había otros momentos, como cuando se sentaba junto a la ventana mirando fijamente hacia el bosque, en los que parecía un espíritu atrapado entre dos mundos. Para Marta, esos momentos eran especialmente difíciles de observar. Rocky había llenado un vacío en su vida, dándole compañía y alegría en una etapa en la que había empezado a sentir que todo se desvanecía. Sin embargo, también entendía que el amor verdadero implicaba tomar decisiones difíciles, incluso si eso significaba dejar ir a alguien que amabas. El conflicto entre la vida doméstica y el instinto salvaje de Rocky se convirtió en una lección para ambas. Amar a alguien no siempre significa mantenerlo cerca, sino hacerlo mejor para su felicidad y bienestar, incluso si eso significaba despedirse. Pero, por ahora, Rocky seguía allí, recordándoles con cada ronroneo y travesura que la vida, con todos sus desafíos, siempre vale la pena ser vivida plenamente. Era una tarde tranquila en la casa de Marta. El sol comenzaba a ocultarse y las sombras de los árboles proyectaban formas alargadas sobre el jardín. Sara había salido a dar un paseo con Rocky por el bosque cercano, como solía hacer para que el lince quemara un poco de energía. Sin embargo, el ambiente sereno pronto se vería alterado por una inesperada amenaza. Al regresar del bosque, Sara notó algo extraño en el camino que llevaba a la casa. A lo lejos, un grupo de jóvenes estaba reunido cerca de la entrada de la propiedad, algunos sentados en la cerca mientras otros reían y hacían ruidos burlones. Era evidente que no estaban allí por casualidad. Vestían ropas desaliñadas, sus risas resonaban con un toque de burla y desafío, y el aire a su alrededor estaba cargado de una energía inquietante. Uno de ellos sostenía una botella de vidrio, que hacía girar en su mano con movimientos despreocupados. Sara intentó mantener la calma mientras avanzaba con Rocky. Al principio, el lince no parecía inquieto, caminando a su lado con su elegante porte. Pero Sara notó que sus orejas giraban hacia el grupo, captando cada sonido. Uno de los jóvenes, al verla acercarse, dejó escapar una carcajada. «Mira quién viene». «¿Qué es eso? ¿Un gato gigante?», dijo, señalando a Rocky. Otro del grupo se levantó de la cerca y se acercó un poco más, con una sonrisa torcida en el rostro. «Oye, chica, ¿no sabes que estos animales son peligrosos? Quizás deberíamos encargarnos de él, por si acaso». Sara apretó la correa de Rocky, aunque sabía que el lince no estaba atado por completo, era más un gesto simbólico que otra cosa. «Por favor, dejen pasar». «No queremos problemas», dijo con firmeza, pero sin alzar la voz. El tono de Sara parecía irritar al líder del grupo, quien avanzó un poco más, bloqueando su camino. En ese momento, Rocky se detuvo en seco. Su cuerpo entero se tensó, sus músculos marcados bajo el pelaje. Sara sintió un escalofrío al darse cuenta de que el lince había cambiado por completo. Sus orejas estaban erguidas, su cola comenzaba a moverse lentamente de un lado a otro, y sus ojos, normalmente tranquilos, se fijaron con intensidad en los jóvenes. Era una mirada que no dejaba lugar a dudas. Rocky estaba listo para actuar. Uno de los hooligans, quizás envalentonado por la presencia de sus amigos, hizo el gesto de avanzar hacia Sara, levantando la botella como si fuera a intimidarla.
pero antes de que pudiera dar un paso más, un gruñido bajo y amenazante rompió el aire. Era un sonido profundo, casi gutural, que provenía de Rocky. El grupo se detuvo en seco. ¿Qué demonios?, murmuró uno de ellos, dando un paso atrás. Rocky avanzó lentamente, colocándose entre Sarah y los jóvenes. Su postura era la de un depredador listo para atacar. Los hooligans intentaron mantener la compostura, pero el lince no se movía como un perro o un gato. Había algo completamente salvaje y aterrador en su presencia. Cuando uno de ellos intentó desafiar la situación arrojando una piedra, Rocky saltó hacia adelante con un movimiento veloz, aterrizando a pocos metros de los chicos. Sus colmillos se mostraron en un rugido que hizo eco en el camino. «¡Vámonos de aquí!», gritó el líder, tirando la botella al suelo antes de salir corriendo. Los demás no tardaron en seguirlo, alejándose a toda velocidad mientras lanzaban maldiciones y excusas para justificar su huida. Sarah permaneció inmóvil por un momento, todavía procesando lo que había ocurrido. Rocky, sin embargo, se dio la vuelta y volvió junto a ella, restregando su cabeza contra su pierna como si nada hubiera pasado. «Gracias, Rocky», susurró Sarah, acariciando el suave pelaje del lince con manos temblorosas. Sus ojos estaban llenos de gratitud y admiración. Cuando llegaron a casa, Marta notó de inmediato que algo había sucedido. Sarah le contó lo ocurrido, y Marta, aunque orgullosa del instinto protector de Rocky, no pudo evitar sentirse preocupada. «Ese animal haría cualquier cosa por ti, Sarah», dijo con un tono serio pero lleno de cariño. «Pero no podemos olvidar lo que eso significa. Él no solo te ve como su familia, para él, eres su territorio, y hará todo lo posible por protegerte». Esa noche, mientras Sarah se sentaba junto a Rocky en la sala, sintió que su vínculo había cambiado para siempre. No solo era un compañero, era un protector, un amigo incondicional. Por primera vez, entendió plenamente lo que significaba tener a Rocky en sus vidas. Aunque los desafíos no cesarían, esa conexión única era un recordatorio de que el amor y la lealtad no conocen límites, incluso entre especies tan diferentes. El incidente con los hooligans no solo fortaleció el vínculo entre Sarah y Rocky, sino que también dejó en claro algo importante: Rocky no era solo un lince. Era parte de la familia, y juntos enfrentarían cualquier obstáculo que se les presentara. En los días posteriores al incidente con los hooligans, Sarah experimentó una montaña rusa de emociones. Aunque físicamente no había salido lastimada, el susto y la adrenalina de aquel encuentro habían dejado una huella en su ánimo. Marta, como siempre, estaba ahí para apoyarla, ofreciendo palabras de consuelo y tazas de té caliente en la mesa de la cocina, donde madre e hija solían compartir sus pensamientos más profundos. Sarah no podía dejar de pensar en cómo Rocky había intervenido, arriesgándose sin dudarlo para protegerla. Cada vez que recordaba el rugido del lince, sentía una mezcla de gratitud y asombro. Rocky no era simplemente un animal, había demostrado un entendimiento y una lealtad que iban más allá de lo que Sarah creía posible. Una noche, mientras Rocky dormía al pie de su cama, Sarah tomó su cuaderno de dibujos y comenzó a esbozar. Era algo que hacía cuando las palabras no bastaban para expresar lo que sentía. Dibujo tras dibujo, capturó a Rocky en sus momentos más cotidianos, jugando con una rama en el jardín, mirando por la ventana con sus ojos profundos y alertas, y finalmente, esa pose majestuosa que había adoptado al enfrentar a los hooligans. Al terminar, Sarah contempló su trabajo y sonrió. Esos bocetos eran su manera de honrar a su protector. Marta, por su parte, reflexionaba sobre todo lo sucedido. Aunque desde el principio había sido consciente de los desafíos que traería tener a Rocky en casa, no dejaba de sorprenderse por la profundidad de la conexión que el lince había desarrollado con su familia. Una tarde, mientras preparaba el almuerzo, llamó a Sarah a la cocina. «He estado pensando mucho en Rocky», dijo Marta, mientras colocaba un plato frente a su nieta. «No es un animal común, eso ya lo sabíamos, pero lo que hizo por ti, eso no es algo que se pueda ignorar».
Sara asintió, tomando un sorbo de su té. Sé que suena extraño, abuela, pero siento que Rocky entiende más de lo que creemos. No es solo instinto, es algo más, como si realmente nos viera como su familia. Marta sonrió suavemente. Lo es. Y aunque siempre me preocupé por las complicaciones, no puedo negar que Rocky nos ha enseñado algo que no sabíamos que necesitábamos aprender: la lealtad y el amor no tienen límites. Con el tiempo, la casa volvió a su ritmo habitual. Sin embargo, había algo diferente en el aire. Marta y Sara comenzaron a aceptar plenamente que convivir con Rocky no era solo una experiencia extraordinaria, sino una responsabilidad y un privilegio. Cuando los vecinos curiosos preguntaban por el lince, ya no se sentían incómodas. En lugar de intentar justificar su presencia, hablaban con orgullo de su historia, del vínculo que habían formado y de cómo Rocky había demostrado ser más que un simple animal salvaje. Un día, uno de los vecinos que había sido más escéptico al principio se acercó a Marta en el mercado. ¿Es cierto lo que escuché? ¿Ese lince espantó a un grupo de chicos que estaban causando problemas?, preguntó con cierta incredulidad. Marta, con una sonrisa tranquila, asintió. Es cierto. Rocky puede ser un lince, pero tiene el corazón de un guardián. Las palabras comenzaron a difundirse por el vecindario, y lo que antes había sido motivo de preocupación se convirtió en un tema de admiración. La gente empezó a ver a Rocky no como una amenaza, sino como una parte única e inusual de la comunidad. Mientras tanto, Sara y Rocky seguían construyendo su relación especial. Pasaban tardes juntos explorando el bosque, donde Sara podía ver cómo Rocky encontraba un equilibrio entre su naturaleza salvaje y su vida doméstica. Cada vez que el lince corría libre entre los árboles, ella sentía una mezcla de libertad y conexión, como si estuvieran compartiendo un lenguaje sin palabras. La convivencia con Rocky no siempre era fácil, pero tanto Sara como Marta habían aprendido a aceptar las complejidades de su naturaleza. Había momentos de desafío, pero también había risas, amor y una conexión que ninguna de las dos habría imaginado. Una noche, mientras Sara acariciaba a Rocky antes de dormir, susurró: No sé qué habría hecho sin ti. Gracias por estar aquí, Rocky. El lince, como si entendiera, levantó la cabeza y la miró con esos ojos profundos y brillantes. Luego, suavemente, apoyó su cabeza en el regazo de Sara, sellando un vínculo que ningún peligro podría romper. Con el tiempo, la familia no solo aceptó la presencia de Rocky, sino que lo consideró un miembro esencial. Marta lo veía como un protector, Sara como un amigo inseparable, y juntos encontraron una armonía que era tan única como extraordinaria. En esa pequeña casa, en los límites entre lo salvaje y lo humano, Rocky había dejado su huella, demostrando que las familias pueden formarse de las maneras más inesperadas. Con el paso de los meses, la convivencia con Rocky alcanzó una armonía que pocos hubieran imaginado posible. La pequeña casa de Marta, que alguna vez había sido un rincón tranquilo y aislado en las afueras, ahora rebosaba de vida y energía. Rocky se había convertido en un miembro inseparable de la familia, y su presencia había transformado no solo a Sara y a Marta, sino también a la comunidad que las rodeaba. Las mañanas en la casa eran siempre un espectáculo. Rocky, con su majestuoso pelaje ahora completamente desarrollado y brillando bajo la luz del sol, se paseaba por el jardín como un guardián vigilante. Los vecinos que antes miraban con recelo ahora saludaban al lince con respeto y algo de cariño, asombrados por su comportamiento dócil y su naturaleza protectora. Incluso los niños del vecindario, siempre curiosos, se acercaban de vez en cuando para observar al fascinante animal desde la distancia. Para Sara, la experiencia de vivir con Rocky había sido transformadora. Lo que comenzó como un simple acto de compasión hacia un pequeño lince perdido se había convertido en una lección de vida que nunca olvidaría. Rocky me enseñó algo que no esperaba, confesó Sara una tarde mientras hablaba con su abuela en el porche. Me enseñó que, a pesar de nuestras diferencias, los vínculos pueden ser tan fuertes como los que elegimos crear.
No importa de dónde vengamos, lo que importa es cómo cuidamos y protegemos a quienes amamos. Marta, que escuchaba con una sonrisa serena, asintió. Y también nos enseñó que la verdadera conexión requiere paciencia, comprensión y un corazón abierto. El tiempo con Rocky les había mostrado lo que significaba respetar la naturaleza y encontrar un equilibrio entre dos mundos que parecían opuestos, lo salvaje y lo humano. Cada día era un recordatorio de que convivir con un ser tan único requería más que solo cariño, requería compromiso y voluntad para aceptar lo impredecible. Pero con esa conexión también venían preguntas inevitables sobre el futuro. Marta, aunque disfrutaba plenamente de la presencia de Rocky, sabía que su hogar no podría ser para siempre el lugar ideal para él. El lince había crecido, y aunque mantenía su apego a la familia, había momentos en los que sus instintos naturales lo llamaban. ¿Crees que Rocky sería más feliz si estuviera libre?, preguntó Sara un día, con un toque de preocupación en su voz. Marta no respondió de inmediato. Observó a Rocky desde el porche, donde jugueteaba con una rama, perfectamente en casa y, al mismo tiempo, desbordando una energía que pertenecía al mundo salvaje. No lo sé, cariño. Pero lo que sí sé es que, mientras esté con nosotras, le daremos lo mejor que podamos. Cuando llegue el momento, él nos lo hará saber. Esa noche, mientras el viento susurraba entre los árboles, Sara se sentó junto a Rocky en el jardín. Lo observó mirar hacia el bosque cercano, sus orejas moviéndose al compás de sonidos que solo él podía captar. Era como si Rocky tuviera un pie en cada mundo, cómodo con ellas pero también consciente de que su esencia pertenecía a algo más grande. Rocky, susurró Sara, acariciando su suave pelaje, sea lo que sea que el futuro nos depare, siempre serás parte de esta familia. El lince, como si entendiera cada palabra, giró su cabeza hacia ella y le dedicó una mirada profunda y tranquila. Era un momento que encapsulaba todo, el amor, la comprensión, y la aceptación de que la vida no siempre ofrece respuestas claras. A medida que los días se alargaban y el clima comenzaba a cambiar, la familia decidió no apresurarse a tomar decisiones. Vivirían el presente, disfrutando de cada momento con Rocky mientras el destino tomaba su curso. Había algo hermoso en ese equilibrio, en esa relación que había comenzado como un encuentro fortuito y que ahora era un testimonio de la conexión posible entre humanos y animales. El futuro de Rocky permanecía incierto, pero eso no era algo que preocupase a Sara o Marta. Sabían que, independientemente de lo que sucediera, el vínculo que habían construido nunca se rompería. En esa pequeña casa en las afueras, rodeada de bosque y serenidad, se había forjado una historia única, un recordatorio de que la naturaleza y el amor no conocen límites. Y así, con Rocky aún a su lado y el horizonte abierto a todas las posibilidades, Sara y Marta vivieron cada día con gratitud, sabiendo que el verdadero hogar no está en un lugar, sino en las conexiones que creamos con aquellos que más importan.